Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes, de poder compartir juntos, ¿verdad? Lo más importante que es la palabra de Dios, a lo que hemos venido a escuchar. Amén. Durante el tiempo que me hicieron la invitación para venir, la verdad que lo mencioné esta mañana, yo dije, el hermano Virginio está medio como que, ¿qué estará pensando? ¿Qué pensó? O que me llamó a mí. Y no, le dije, hermano, pues no creo, le dije, la verdad que no. Y no, yo no, de verdad, de mis planes no era estar aquí esta semana. Mi plan personal, porque todos tenemos planes personales, ¿verdad? Pero los planes de Dios son los que se cumplen al final, amén. Así que por eso estamos aquí. Por más que anduve buscando de parte de su servidor a algún amigo, amigo pastor, alguien había regresado recién del Brasil, un buen amigo mío, y le dije, mira, tienes que ir allá, hay una semana así, tú no estás haciendo nada, bueno, no estaba trabajando, ¿verdad? Estás recién llegado, no tienes que hacer, ve, le digo, ve, ahí está una invitación, yo no puedo. ¿Y por qué no puedes? Le digo, si tú no estás haciendo nada, no estás trabajando, no estás... No, es que no sé si vaya a estar para esa semana listo y bueno, hice varias llamadas. Al final Dios dijo, Adrián, aunque no quieras vas a ir. Y yo, bueno, pues, ¿y qué voy a ir a decir? ¿Qué quieres que vaya a decir? Y Dios me dijo algo muy interesante que ustedes han leído en la Biblia, dice, solamente ve y cuenta las grandes cosas que yo he hecho contigo. Digo, pues está bien fácil porque así no se me hace tan difícil la cosa. Hermanos, estamos viviendo en un mundo enfermo. Familias restauradas es el tema, ¿verdad?, de esta semana. Tuve la oportunidad en estos últimos 2 años de conocer un grupo de muchachos de entre 20 a 60 muchachos con los más que he convivido son unos 20, hombro a hombro. Y de verdad hay familias que necesitan restauración hoy en nuestros días. Vecinos de nuestras vecindades, amigos del trabajo que necesitan restauración. Padres con problemas, con preocupaciones porque sus hijos están en un vicio, en una adicción, porque sus hijas están con un problema, sea de niños prematuros o niños en el hogar, con ellas de una edad muy pequeña, muy jovencitas, esposos y esposas con problemas, muchachos que tienen resentimiento con los padres, y la lista es larga, es un etcétera y etcétera y etcétera, y la verdad que cuando me dijeron acerca del tema, yo dije, pues yo qué voy a decir. Y hablando con mi esposa y orando, le dije, de verdad que como parejas, después de que empecé después de que me tocó decir, o de que entendí que era yo el que tenía que venir para acá, le tuve que pedir perdón muchas veces a mi esposa y empezar a tratar de ser un buen esposo, para poder ser una familia restaurada, para poder dar un ejemplo de una familia restaurada, ¿verdad? Con problemas con los hijos, sí, como muchos de ustedes quizás, y con problemas como parejas también, pero tratando todos los días, como decía el cantito tema, ¿verdad? Tratando todos los días de pedir perdón, de aceptar que a veces nosotros los hombres nos equivocamos, al igual que también nuestras esposas, ¿verdad? Y aceptarlas tal cual son, o ustedes aceptarlos a ellos tal cual son. Y si usted es una persona que no tiene pareja, también, pero tiene niños, también necesita su restauración, necesita tener un hogar restaurado, porque las estadísticas dicen mucho acerca de hogares que no están o no han sido restaurados. El vino de la boda, ustedes han leído esa historia, lo han escuchado muchas veces de algún predicador y conocen muy, pero muy de cerca, ¿verdad?, lo que pasó en esa ocasión cuando Jesús, su mamá y sus discípulos estuvieron ahí. Yo voy a leerlo rápidamente para poder dar un breve estudio acerca de eso y cómo podemos nosotros tomar ventaja y restaurar nuestra familia
acerca de lo que vamos a leer. La palabra de Dios dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y versículo 11 termina diciendo: y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Querido Jesús, Padre eterno, Dios Espíritu Santo, hemos leído tu palabra, Señor, y con esto quisiéramos concluir, porque tu palabra es más clara que las palabras del ser humano. Y Señor, pedimos tu bendición en especial por cada una de las familias aquí, por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los niños. Y que al terminar, Señor, de analizar esta tu santa palabra, podamos ir a nuestros hogares, Señor, restaurados, sabiendo que tú estás esperando lo mejor para nosotros y deseando que todo lo mejor venga a nuestra vida, y que nuestra vida venga vida en abundancia, porque así lo deseas tú, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el primer o el más reciente milagro que usted ha recibido en su vida? A lo mejor fue ayer el más reciente, a lo mejor han sido 1000 milagros, cientos de ellos, no sé, pero ¿cuál ha sido el que te acuerdas que dices: oh, esto pasó ayer, veníamos en la carretera, el carro se atravesó, si no hubiera sido por el poder de Dios, nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? Porque Dios hace milagros en nuestras vidas todos los días. El hecho de estar aquí sentados respirando oxígeno es un milagro de Dios. Amén. A lo mejor ya se acordó, ¿verdad? Ya lo está ahí procesando en su mente. Pero también, ¿cuántos recuerdan la última pelea de familia? A lo mejor aquí no pasa eso, pero hay muchas personas que lo pasan todos los días. Yo estaba comentando con un muchacho, un amigo mío, y él me decía: Adrián, yo me hice adicto a la droga, a la marihuana, y me dio una lista de varias, porque en mi hogar lo único que yo escuchaba cuando era niño era peleas, gritos, maltrato, violencia de mi padre para con mi madre y de mi madre para con mi padre. Así que yo me refugiaba en ellas y yo me salía a las calles. Yo salí de la escuela cuando tenía 12, 13 años. Ahora me arrepiento no haber terminado la high school. Ahora me arrepiento y contaba una historia triste de ese muchacho. Tatuajes por todos lados. Un muchacho que si yo no hubiera conocido su interior, a mí me hubiera asustado su exterior. Porque así somos los seres humanos. Y saben, conviví tanto con estos muchachos, todos, la mayoría con adicciones, con problemas de drogadicción. Y a veces me tocaba darles raite de una ciudad a otra de 5 a 6 horas de camino, más o menos. Así que imagínense qué no le hablaba yo a esos muchachos. Cuando me decían, me da raite, yo ya pensaba: Señor, ¿qué quieres que yo le hable a este muchacho ahora? ¿De qué quieres que le predique en estas 5 horas que vamos a ir manejando? Y ahí empezaba yo. Primero los dejaba, los escuchaba. Y pues 40 minutos y se cansaban, ¿verdad? Ellos de hablar. Así que las otras 4 horas con 20 minutos me tocaban a mí. Imagínense. Problemas en los hogares, familias
que no están restauradas porque no hay alguien que les venga y les diga que hay solución para sus problemas. Y si lo hay, a lo mejor llega por allá cada 3, 4 meses. Dios necesita de cada uno de nosotros para que podamos tocar hogares y llevar esta maravillosa noticia y sus hogares sean restaurados. Dios te necesita ahí en ese hogar. 1 de cada 4 hogares, en algunos países, es encabezado es decir, la cabeza de familia es la mamá. Es triste. Necesitan esos hogares ser restaurados. 1 de cada 5 hogares es víctima de atraco urbano. Les estaba comentando yo esta mañana que ayer por la mañana, ayer fue viernes, el jueves por la mañana, yo escuché en la radio, en un noticiero de México, que la segunda ciudad más violenta del año 2016 fue Tijuana. Y yo me quedé, empecé y cerré los ojos y le di gracias a Dios por toda la protección que nos brindó a mí y a mi esposa, porque estuvimos saliendo a Tijuana el año pasado, no diario ni muy seguido, pero íbamos. Y sin darnos cuenta estábamos en la segunda ciudad más peligrosa, donde más homicidios, la segunda, se cometieron en el 2016. Y le di gracias a Dios porque nos perdíamos a veces, como no conocíamos, nos perdíamos y yo le decía, mira, no importa que nos perdamos, estoy a tu lado. Pero ahora que me doy cuenta, dije, ay Señor, nos perdimos en ese lugar tan peligroso. Pero Dios siempre nos cuidó. 1 de cada 5 hogares es ultrajado por alguien que vino y hizo violencia en él. Lo robó, maltrató a las personas que estaban ahí, secuestró. 1 de cada 5 hogares. 1 de cada 3 hogares es víctima de violencia doméstica. Y a veces no es el golpe lo que se ocupa, solamente las palabras que dañan, que quedan aquí, que hieren aquí, golpean el corazón. Jesús, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, fue invitado también. Y esto es lo que yo quiero que usted considere durante toda la semana, la invitación que debemos hacerle a Jesús a nuestro hogar. Si usted y yo queremos que nuestro hogar sea restaurado, que nuestras familias, que nuestros hijos, de paso, aquellos que tienen pequeñitos, hijos pequeños, oren mucho por ellos. Oren mucho por ellos, lo necesitan. Usted no sabe lo mucho que va a entender lo que le estoy diciendo ahorita hasta que su hijo tenga 17, 18, 19, 20 años. Oren mucho por sus hijos. Invite a Jesús al hogar. Cuando su niño esté dormido, ore por él ahí donde está el dormidito. Cuando su niño esté en la escuela, ore ahí en el lugar donde él posa su cabeza cuando duerme. Pida la unción del Espíritu Santo por ese cuarto donde su niño habita. Ore mucho por ellos. Invite a Jesús todos los días. Que su hijo escuche las oraciones de usted todas las mañanas, invitando a Jesús en su vida de él. Este matrimonio invitó a Jesús también. Qué bendición cuando nosotros invitamos a Jesús al hogar, cuando nosotros lo invitamos a nuestra vida. Dice, y fue también invitado Jesús y sus discípulos a las bodas, y eso hace la gran diferencia. Todos los días debe ser nuestra oración invitar a Jesús en nuestro diario vivir. En la cocina donde tú trabajas, en el trabajo donde tú estás, en la escuela donde tú vas, debería ser nuestra mayor necesidad invitar a Jesús al lugar donde nosotros vamos a ir. Ayer nosotros pasaron algunas circunstancias, algunas cosas que nos daba a entender que el enemigo, como cantó ahorita el hermano en su canto, ¿verdad? No quería, no deseaba que estuviéramos aquí. Pudimos ver cómo pudo haber pasado un accidente tan cerca de nosotros, pero habíamos invitado a Jesús muy temprano en la mañana cuando salimos. Y eso hizo la diferencia. Mire, parecía que vimos como 2 manos que movieron los 2 carros que iban a chocar a unos 10, 15 pies enfrente de nosotros. Y Jaciel se quedó así, le dije, ¿miraste? Sí, miré.
Y pasaron unos segundos y empezamos a analizar todo lo que hubiera pasado si hubieran chocado, porque pues nos hubiera tocado a nosotros también un golpe, sabrá Dios. Invitar a Jesús hace la diferencia en nuestras vidas. Y estas personas lo invitaron. Ahora, después de que están en la fiesta, de que va todo muy bien, pasa un problema en la fiesta, ¿verdad? Y ustedes lo saben ya. Se acabó el vino, el jugo de uva, no fermentado. Y entonces la mamá de Jesús viene con Jesús y le dijo, mira, se les terminó el vino. Y Jesús dijo, ok, está bien. ¿Qué quieres que yo haga? Mira. Ella no hizo caso en lo que Jesús dijo y fue con los sirvientes y dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y aquí es donde empieza lo más interesante de tu vida y de la mía. Cuando hacemos todo lo que Dios hace, lo que Dios dice, lo que Jesús pide. Cuando tú haces todo lo que Jesús pide, mira, tu vida va a ser de lo más mejor, de lo más feliz. Las cosas más difíciles Dios las va a hacer. Voy a repetir esto. Las cosas más difíciles Dios las va a hacer, pero a ti te va a tocar hacer lo más fácil. Porque así es Jesús, así es Dios. Dios te hace partícipe de sus maravillas. Te invita a que seas parte de sus proyectos. Él va a hacer lo más difícil, pero a ti te toca hacer algo. Algo pequeñito, pero te toca hacer. Y entonces, ella le dice a los muchachos, a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y entonces Jesús les dice, miren, había ahí unas tinajas grandes, ¿verdad? Donde en cada una cabían entre 2 y 3 cántaros. Y Jesús le dice, miren, llenen estas tinajas de agua. Ahora la pregunta es, ¿cuántos creen que Jesús pudo haber hecho el milagro así nomás con tronar los dedos, sin tener que mandarlos a que traigan agua? Todos, ¿verdad? Imagínense, cada cántaro alrededor de 5 galones, cántaro de agua, ¿verdad? Y las tinajas se llenaban de 2 a 3 baldes de agua, de esos de 5 galones. Así que si el pozo quedaba acá en la esquina donde termina el campo de fútbol, si todavía lo tienen, ¿verdad? Si el pozo quedaba en la esquina ya, y eran 6 tinajas, y eran 2 sirvientes, echen matemáticas, ¿cuántas vueltas tenían que dar cada uno para poder llenar las 6 tinajas? Si para una tinaja de esas de las grandes necesitaban 3 baldes de agua, de esos de 5 galones. Entonces los muchachos empezaron a dar sus vueltas al pozo. Iban, venían, fueron, vinieron, volvieron a ir, volvieron a regresar, hasta que se llenaron las 6 tinajas grandes que tenían ahí. Y yo dije, ay, ¿por qué tanto jugo de uva? Imagínense el gentil que había para llenar 6 tinajas de 15 galones cada una. ¿Cuántos galones de agua se preparan aquí para hacer un pala? Unos 10 quizás, 15. A lo mejor con una tinaja, ¿verdad? Abastece para todos. ¿Sí? Más o menos. 15 galones. A ver, más o menos. 15 galones. Así que, ¿para qué? ¿Para unas 500 personas? No, menos. 300. Ahora imagínense, si una tinaja de 15 galones sirve a 300 personas, un vasito, pues también no le vamos a dar. Imagínense todos los invitados que estaban en esa boda. Jesús pudo haber hecho así, miren. Muchachos, ustedes no hagan nada, aquí el milagro ya está hecho. Ahí está el agua ya. Y los sirvientes así como que, pues sí, ahí está el agua. Ustedes no hagan nada, ahora voy a tocar nomás y se haga. Así es Dios lo hubiera hecho así, rápido. Aquí es donde a nosotros nos toca participar, pues. Es donde a nosotros nos toca hacer algo. Porque imagínense si todo lo que pedimos es nomás de pedirlo y cruzar las manos. Entonces, ¿cómo se fortalecería nuestra fe? ¿Usted necesita un milagro hoy? Tiene que pedirlo
y decirle a Dios, Señor, ¿y qué quieres que yo ponga de mi parte? ¿Qué tú quieres que yo haga para que este grande milagro se realice? ¿Qué tú quieres que yo mueva para que esto se realice? ¿Cuál es mi parte por hacer? Es más, ni siquiera tú tienes que decirle a Dios cuál es tu parte por hacer, porque Él mismo te lo va a decir. Entonces, si yo te voy a hacer un milagro, pues tú tienes que hacer esto. Y ahí es donde el ser humano tiene que estar entre tomar la decisión de ir a hacerlo o de no recibir el milagro y la bendición. Una de dos. Así de fácil está. ¿Sí o no? Fácil. Y yo esta semana quiero invitarle, mire, ahí está una cajita donde vamos a pedir, yo no sé, a lo mejor tu matrimonio está de lo mejor, pero tu hijo te preocupa. Y por eso nada más tu familia no se siente al 100% restaurada. O quizás con tus hijos está de lo mejor, pero tu esposo o tu esposa te preocupa. Y por eso nada más tu familia no está al 100% restaurada. Y es un milagro el que tú quieres que pase en esta semana. Y ese milagro tú y yo lo vamos a pedir todos los días, que para cuando esté llegando el viernes, el sábado próximo, el milagro se esté realizando ya en tu vida. Yo no sé qué tú necesitas o cuál es tu problema o tu necesidad, yo no lo sé. Pero tú sí la sabes y Dios también. Y yo quiero invitarte, ¿verdad? Trae tu papelito, está el grupo de oración todas las madrugadas orando y van a estar orando por tu necesidad, por tu petición. Porque es algo que tú tienes que hacer. Hay algo que Dios te va a pedir que tú hagas para que el milagro que tú estás pidiendo se realice. ¿Por qué razón? Porque Dios así es. Dios quiere hacerte partícipe de sus grandes bendiciones. Mire, hace un poco de días, quizás 3 meses, 2 meses y medio más o menos, para poderle explicar un poquito, y va a ir sabiendo de nuestra vida un poquito en estos 2 años cómo hemos visto las maravillas de Dios, cómo las cosas, aunque no se realizaron a nuestra manera, ahora nos damos cuenta que Dios quería que nosotros pasáramos por donde estuvimos pasando, y aunque fue difícil para nosotros e inexplicable, ahora entendemos que Dios en su misericordia quería enseñarnos algo. Entonces yo llegué a un lugar donde, movido por la necesidad y pidiendo un milagro, le dije a Dios, necesito un trabajo, yo necesito trabajar, necesito que me des un trabajo. Íbamos pasando mi esposa y yo por una calle y estaba ahí una agencia de trabajo. Y ahí llegamos, apliqué y me dijeron, ya tienes trabajo, vente mañana. Ay, gracias a Dios. Dios, muchas gracias. Dije, mira qué rapidez, cómo Dios contesta de rápido las oraciones. Dije. Y llegué en la mañana y yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, ahorita nos llaman y te vas a ir a un lugar, pero de que hay trabajo, hay trabajo. Ay, pensé que ya sabían, dije, pues entonces, pues nunca había estado en una agencia, ¿verdad? De trabajo, entonces ya. Sí, a los 15 minutos llamaron, Adrián, sí, ya hay trabajo, ahorita te vas a ir a este lugar, esta es la dirección, y ahí vas a trabajar. ¿Qué necesito? No te preocupes, aquí te promovemos todo. Me dieron un cepillo para barrer. Muy bien, ¿está bien? Llegué yo allá a barrer. Una semana barriendo, 2 semanas barriendo, 3 semanas barriendo. Pues ¿qué no sabes otra cosa más que barrer, ¿eh? Han dicho los demás, no sé. Pero a las 3 semanas me dice el americano, me dice, ve a meter una aplicación, dice, yo te voy a contratar y te voy a pagar más de lo que tú ganas. Ese americano todos los días me regalaba 1 hora. Si yo trabajaba 6, él me ponía 7 y la firmaba y llegaba yo y no voy a hacer larga la historia. Empecé a trabajar con él, empecé a ver muchas cosas. Me empecé a arrodillar porque miraba mucha necesidad de esos muchachos que salieron de la cárcel, el único lugar donde les daban de trabajo era ahí, en un trabajo bien pesado. Y yo tan viejito, perdón, no, si no me dieran mis hermanos de la misma edad, yo me sentía viejito al lado de ellos, sus hijos de 18, 21, 22, en toda su plenitud y su fuerza, y yo con ellos con mis 40 y algo, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, Señor, pues aquí es donde te toca, ¿verdad? Tu palabra dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Yo le clamaba, le dije, ayúdame sin tomar, porque, déjeme explico, sin tomar una bebida energética. Yo trabajaba a la par con ellos, porque ellos 2 o 3 bebidas energéticas para poder salir el día.
Así que de 40 y algo, este viejito para ellos, pues les aguantaba todo el día, 11, 12 horas. Terminando la historia, porque es muy larga y la voy platicando durante la semana. Hace 3 meses, ustedes saben las lluvias torrenciales que vinieron y arrasaron, ¿verdad? Todo el estado de California. Pues allá también en el sur de California, en San Diego, también las lluvias hicieron su presencia, ¿verdad? Ya han pasado 2 años desde que yo empecé con ellos y ahora estaba yo a cargo de plomear, de estar al tanto de que el techo de un edificio de 15, 20 pies, dependiendo los pisos que sean, ¿no? Queden derechos, de que el piso vaya derechito, ¿verdad? De que no esté de bajada y cuando se caiga algo se vaya así, ¿no? Tiene que estar derecho y esa era mi responsabilidad. Y había que tirar el último piso de ese edificio, es decir, había que ponerle concreto ahí. Y se había anunciado lluvia y ya se había cancelado por 2-3 días. Y esta vez no lo quisieron cancelar. Y dijeron, así va a ser y así será. Bueno, acomodaron todo lo que se tiene que acomodar, pompa todo. Y esa lluvia ya estaba desde las 5 de la mañana, esa lluviecita. Pero justo cuando se pone todo y se arregla y empiezan a llegar los camiones de concreto, se suelta el diluvio, ¿verdad? Porque parecía un diluvio eso. Y usted se imaginará en el 7º piso, en esa altura, con toda esa lluvia mezclada con todo, con el concreto, todo, eso era un caos. Y estábamos, no sé cuántos han trabajado en concreto, pero eso si uno no toma precauciones se quema uno, queman los químicos que tiene. Y nosotros estábamos ya llenos por todos lados de eso. Y entonces ahí fue donde me tocó a mí hablar con Dios. Y yo le dije, Señor, en este momento yo voy a pedirte un milagro extraordinario. Tú le abriste el mar a tu pueblo para que pasara y caminara en seco. Tú abriste el río Jordán también para que cruzaran y caminaran en seco. Tú descendiste maná del cielo para que comieran. Tú paraste el sol y la luna en un lugar para que Josué siguiese con esa batalla. Tú puedes detener esta lluvia, le dije. Nomás deténlo unas 7 horas, nada más. Terminamos y deja caer otra vez la lluvia torrencial. Por favor, le dije. Tú lo puedes hacer porque tú has hecho cosas extraordinarias. Ahora, yo le dije a Dios, yo no soy tan bueno, cometo mis errores, pero tú eres bueno y eres Dios que ama a tus hijos. Así que no porque yo sea bueno, pero mira estos muchachos, le dije, tienen que conocer, tienen que saber que hay un Dios en el cielo. Y entonces ahí Dios me dice, ok, Adrián, usted no sabe cuán interesante es cómo habla Dios a través de su Santo Espíritu. Porque te dice algo que parece que lo estás oyendo aquí, en tu conciencia, por supuesto. Te digo, Dios, yo voy a hacer el milagro en 20 minutos, pero tú les tienes que decir a ellos que voy a hacer el milagro. O sea, no lo voy a hacer nomás para que tú sepas. No, pues si tú ya sabes que lo puedo hacer, ellos son los que tienen que saber. Yo dije, no hay algo más fácil. Ahorita no me van a hacer caso estos. Andan enojados, si quieres que yo lo haga, tú les tienes que decir, ¿verdad? Algo tengo que hacer yo para que Dios realice el milagro, ¿verdad? Llenen las tinajas, le dijo a los sirvientes, y los sirvientes, ¿qué hicieron? Llenaron las tinajas. Y dije, pues voy a empezar con el mero mero. Ahí andaba el millonario, el dueño de la compañía, junto con nosotros, embarrado de concreto. Entonces ya fui y le dije, Jerry, don't worry. Rain is gonna stop in about 20 minutes. Y él nomás me miró así. I'm praying. Estoy orando, le dije. Are you really praying, Adrian? Sí, estoy orando, le dije. Yo estoy orando. La lluvia va a detenerse ahorita en 20 minutos. No te preocupes, le dije. Yo estoy orando. ¿De verdad estás orando? Me dijo. Sí, yo estoy orando, le dije. Y tú vas a ver, échale lápiz a tu reloj, le dije. En 20 minutos. Eso se va a terminar. Y no va a llover hasta que terminemos. Va a volver a llover, le dije. Nomás dijo así como diciendo, estás pero bien loco, porque yo ya miré
el informe y va a llover todo el día y va a estar así todo el día. Pero él dijo nomás, qué bueno que estás orando. Dije, bueno, ya le dije. Me fui con el otro, con el que me contrató y le dije, Jacob, le dije, en 20 minutos la lluvia va a parar, no te preocupes, yo estoy orando. Oh, thank you. Ese sí sabía que lloraba, porque yo le decía todos los días, estoy orando por ti, estoy orando para que no pasen accidentes. Oh, lo necesitamos, Adrián. Sí, sigue orando. Ahí voy con los muchachos. Muchachos, ustedes no se preocupen, ahorita va a parar de llover. Esto se va a tener. Unos se reían, otros, así como diciendo, qué poca fe la tuya. No sé. Ustedes no van a creer, hermanos, o lo van a creer porque tienen fe también, ¿verdad? Pero eso en 20 minutos dejó de llover. Y nomás caía una brisita así que mojaba y de repente una lluvinita, pero muy leve. Y ellos todavía estaban con esa desesperación y le dije, hasta le dije al americano, al millonario, tranquilo, le dije, ya no va a llover. Oh, sí es cierto, pues estás orando, ¿verdad? Sí, le dije. No va a llover hasta que terminemos aquí, le dije. Hermanos, yo me fui, porque era viernes, yo me fui poniéndose el sol, ahí nos miramos, todavía tenían que terminar los que finishean, los que terminan ahí, todavía les quedaba como hora y media. Pero yo se puso el sol, estaba por ponerse, yo me retiro, Dios los bendiga, no se preocupen, no va a llover hasta que terminen. Y ya todavía se reían algunos de mí. Yo me fui más tarde, salí con uno de ellos para Phoenix, y entonces allá en Yuma nos encontramos con el que se quedó al final para terminar todo, y le dije, oye, ¿qué pasó? Platícame, ¿cómo quedó eso? Porque era no solamente que estaba lloviendo, sino cómo iba a quedar, eso iba a quedar hecho bolas, y iba a ser un desorden todo eso, solamente por no haber cancelado, ¿verdad? Entonces le dije, platícame, ¿cómo terminó eso? Dice, Adrián, y de ese nunca supo la conversación que nosotros tuvimos acá. Me dice, ¿sabes qué? Esto fue un milagro. Le dije, ¿por qué, oye? No, ese concreto quedó de lo mejor, como si no hubiera llovido nunca. Y dice, no solo eso, dice, justo estábamos tirando la última cucharada, dice, y empezó a llover torrencialmente otra vez. Yo nomás dije, ya, es que Dios así es, hermanos. Usted le pide a Dios y Dios hace, pero usted tiene que hacer su parte. Si no hacemos nuestra parte, ¿cómo Dios? Dios lo hace para mostrarte a ti sus maravillas. Si Él te pide hazlo, tú hazlo. A esa partecita que te toca hacer a ti, hazla. Porque Dios quiere enseñarte a ti. Quiere hacer que tu fe crezca de una manera impresionante. Y por eso Jesús, ese día, en esa fiesta, hizo la diferencia. Y por eso Jesús, esta noche, en este lugar, quiere hacer la diferencia también. En tu vida, en tu familia, en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa. ¿Te gustaría ser partícipe de ese momento tan especial que Jesús quiere hacer en tu vida? ¿Te gustaría de verdad hacer tu parte si tú estás pidiendo o quieres clamar en esta semana un milagro? Quiero ver su mano. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Yo voy a pedir al pastor que nos va a tener la última oración. Y vamos a empezar a orar. Su servidor ya está orando por usted. Pero yo voy a estar orando todos los días. Y usted traiga su papelito aquí porque vamos a estar pidiendo a Dios por ese milagro. Pero usted, al pedirle a Dios ese milagro, usted está aceptando la responsabilidad que Dios le va a pedir a usted de hacer su partecita. Amén. Traiga mañana a alguien que necesita escuchar de un mensaje de la palabra de Dios. No sea egoísta en eso. Invite, ore por alguien y tráigalo para mañana. Porque esas personas también necesitan ser restauradas. Esas familias, al igual que nosotros, necesitan la restauración. Que Dios los bendiga mucho.